Pues esta mañana vamos a comenzar. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie antes de comenzar? Vamos a orar, vamos a pedirle la guianza del Señor. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Señor, dejo en tus manos este tiempo para que tú hables a nuestras vidas. Que esta enseñanza, Señor, traiga entendimiento, Padre, y poder valorar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Pero a la misma vez, Señor, no caer en confianza, Señor. Y poder entender, Señor, cómo es que tú nos amas y cómo es que amas al mundo, Señor. Que de alguna manera, Señor, tú esta mañana, Señor, entendamos ese principio, Señor. Háblanos a través de este pasaje de las Escrituras, Señor. Y pido tu bendición, Señor, sobre la iglesia, sobre todos los que escucharán este mensaje, Señor. Que sea alimento a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, traiga consuelo, refrigerio, Señor, en estos tiempos, Padre. Y gracias, Señor, gracias por la gente que está aquí, Señor. Gracias por los matrimonios. Yo bendigo cada matrimonio, Señor. Y muy en especial, Señor, sigo orando, Padre, por la vida de Daniel, Señor. Pido tu bendición sobre él, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, estén sobre su vida, Señor. En ti confiamos, en ti descansamos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Vean conmigo así parados, por favor, Juan 3:16. Esta es palabra de Dios, su palabra inerrante. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pueden sentarse. Una de las frases más comunes a la hora de evangelizar que hemos escuchado por mucho tiempo, por muchos años, es decirle a la gente que Dios te ama. Dios te ama y Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero vamos a ver esta mañana que ese mensaje no es preciso. ¿Y por qué no es preciso? Porque el mensaje, si lo damos de esa manera, no está completo. Entonces, si Dios nos amara tal y como somos, entonces no habría necesidad de hacer ningún cambio en nuestras vidas. Tú puedes creer lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras. A final de cuentas, Dios te ama. No necesitas cambiar, porque así como estás, así como eres, pues Dios te ama. Pero en realidad, el mensaje completo, por decirlo de una manera, dice Juan 3:36, más adelante de lo que es nuestro versículo de estudio. El mensaje completo sería esto: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios que está sobre él. Entonces, cuando vemos el concepto del amor de Dios en las Escrituras, encontramos diferencias que hay que mencionar. Teológicamente y históricamente podemos distinguir tres tipos de amor divino dentro de las Escrituras. El primero, existe un amor benevolente. Cuando hablamos de benevolencia, estamos hablando de la actitud del corazón, del deseo que Dios tiene. Dios tiene un espíritu amable para con el mundo entero. Su amor benevolente cae sobre toda la humanidad. Entonces, ¿y cómo vemos ese amor benevolente? El deseo de Dios es que, a pesar de que tú y yo hemos pecado, la gente sigue pecando, hemos cometido pecados a tal grado que merecemos morir. Ninguno de nosotros deberíamos de vivir, mas sin embargo, Dios permite la vida. Y aún cuando la gente aborrece a Dios, no reconoce a Dios, no quiere acercarse a Dios, y tal vez muchos de ellos que han escuchado el Evangelio siguen rechazando ese mensaje porque odian a Dios.
Dios sigue teniendo ese amor benevolente. Dios, teniendo razones suficientes para quitarles la vida, no lo hace. Y yo creo que ese pecador que merece morir, si sigue viviendo, es porque Dios sigue dando oportunidad a esa persona para que pueda arrepentirse. Yo no veo ningún otro motivo por el cual esa gente pueda vivir, sino ese amor benevolente que Dios tiene para que la gente pueda acudir al arrepentimiento. Y creo yo que mucha gente puede ver esa benevolencia. Entonces, dice el profeta Ezequiel, dice, Dios no desea la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. Ezequiel 33:11. Está hablando de ese corazón que Dios quiere. Dios no desea la muerte del impío. Él quiere que se arrepienta. Pero también encontramos en la Biblia la definición del amor de Dios en términos de bondad. Y cuando hablamos de bondad, ya no solamente estamos hablando de lo que hay en el corazón de Dios, del deseo de Dios, sino lo que Dios hace. Ese amor que se demuestra. Que por cierto, el miércoles pasado estuvimos hablando de ese amor, de esa característica, de esa señal que deben tener los cristianos. Una de ellas es que debemos de amar al hermano. Y no habla de la familia, no está hablando de la esposa, no está hablando de los hijos, está hablando de los hijos de Dios. Tenemos un compromiso delante de Dios de poder amar a nuestros hermanos. Y aprendimos ese miércoles que esa forma de amar es un amor continuo. Que cada vez que venimos a la iglesia debemos de amar al hermano. No hay que pensar que por el hecho de que no nos metemos, no chismeamos, no le hago un daño, no me meto con esa persona, pensemos que estamos amando al hermano. No, cuando habla del amor, de amar al hermano, está hablando de acciones, prácticas. Y hay muchas maneras de poder amar al hermano. Y creo yo que muchos de nosotros necesitamos aprender a amar. No venimos solamente a escuchar, no venimos solamente a ver qué vamos a recibir, venimos para mostrar ese amor. Y cuando la Biblia habla de ese amor de bondad, está hablando de ese amor práctico que se ve en los hechos. Y vemos que la Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios no se fija si es muy pecador, si es una persona que va a la iglesia o es una persona que ha matado o ha asesinado. Dios su bondad la muestra parejo. En esos términos podemos decir que Dios ama a la humanidad, sí, en esos términos sí. Pero también encontramos en la Biblia la definición del amor, el amor que se llama ese amor complaciente. Este tercer amor habla de un amor complaciente. Y cuando las Escrituras hablan de ese amor complaciente, está hablando de ese amor que tiene exclusivamente por sus hijos, los que pertenecen a la familia de Dios. Es decir, si usamos este término para decir que Dios ama al mundo con un amor complaciente, entonces eso sería una blasfemia. Eso no es verdad. Dios no se complace en el pecador. Dios no se agrada del pecador. Y eso es muy importante porque no debemos de confundirlo. Dios es benevolente, sí. Dios muestra ese amor a pesar de la maldad de la humanidad, claro que sí. Pero no tiene un amor complaciente, porque ese es un amor exclusivo de sus hijos. Entonces, hay que repetirlo. Dios no ama al mundo con un amor complaciente. De hecho, como afirman las Escrituras, todos los pecadores son enemigos de Dios. Es antibíblico decir que Dios nos ama incondicionalmente.
Porque si así fuera, si Dios tuviera un amor incondicional, entonces ¿por qué Dios nos llama al arrepentimiento? De hecho, Dios manda, esa es una orden a la humanidad. Y si Dios va a juzgar a la humanidad es porque no obedecen a Dios. Dice Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No importa nacionalidad, no importa su color, su raza. Dios emite una orden, no es una sugerencia, no es si gustan arrepentirse. Dios ha ordenado el arrepentimiento. Entonces, a partir de este versículo, entonces, a partir de Juan 3:16, después que hemos escuchado que Dios ama al mundo, porque ese es un versículo que se usa mucho para decir que Dios ama al mundo, bueno, después de este versículo no vemos en ningún pasaje de los evangelios diciendo Jesucristo a los pecadores, Dios te ama. No hay nada fuera de Juan 3:16. Y si nos vamos al libro de los Hechos, en donde vemos cómo la iglesia empieza a surgir, empieza la evangelización, nunca vemos a los apóstoles diciéndole al pecador, Dios te ama. No hay ningún pasaje, no hay nada parecido, o un versículo polémico en la cual pudiéramos discutir, pero no existe nada parecido a eso. Por eso cuando encontramos un versículo dentro de la Biblia es muy importante tener mucho cuidado, porque a veces los versículos no es como a veces la gente dice que interpreta las escrituras. Siempre hemos dicho, permitamos que las escrituras se interpreten por sí solas. ¿Y qué significa eso? Que cuando un versículo no es claro, cuando un versículo de repente causa polémica, necesitamos buscar otros pasajes, buscar otros versículos que de alguna manera apoyen o no apoyen esa interpretación. Y creo yo que ese es el caso de Juan 3:16. Porque fuera de Juan 3:16 no vemos ningún pasaje, ningún versículo, ni los apóstoles, ni Jesucristo diciéndole al mundo, Dios te ama. Entonces es solo por la benevolencia de Dios que Dios manda a que se les predique la necesidad que el mundo tiene de Cristo a todos los pecadores, hablarles de su condición absolutamente arruinada y perdida, y que en su estado pecaminoso están bajo la ira de Dios. En Juan 14:21, Jesús les dijo a sus discípulos cómo el Padre puede amar al pecador. Juan 14:21 es un versículo en donde nos enseña que el amor de Dios sí es condicional de alguna manera. Dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces, ¿qué hacemos con aquellos que no aman a Cristo? ¿Qué hacemos con aquellos que aborrecen a Dios? Bueno, Jesús está diciendo, si no me aman a mí, entonces el Padre no los puede amar. Podríamos decir que ese amor complaciente no lo puede dar a la gente pecadora. ¿Tiene bondad? Sí. ¿Tiene misericordia? Claro que sí. Pero no es un amor complaciente como lo tiene con sus hijos. Dice Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman. Significa que a los que no aman a Dios, Dios no los ama. Salmo capítulo 5, versículo 5. Obviamente, pero no así con
con los que cometen iniquidad. Dice Salmo 5:5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Por eso es muy importante a la hora de hablar del amor de Dios y que la gente pueda entender el mensaje del Evangelio, porque es engañoso, es malicioso decirle a la gente que Dios te ama. Dios te ama tal y como eres. No importa lo malo que hayas sido, no importa si eres pecador, Dios te ama. En realidad no es el mensaje. No se está dando como debería de darse. ¿Hay una cierta verdad? Sí, hay una cierta verdad, porque ya hablamos que a pesar de que la humanidad es pecadora, Dios permite darles vida. Es un amor benevolente y muestra su bondad dándonos la lluvia y el sol sin distinción de persona. Pero de ahí a que Dios se complazca y les aplauda a los pecadores y les diga, no importa lo que tú hagas, no importa tu condición, yo te amo, te estoy esperando. Eso no dice la Biblia. Entonces, el Salmo 5:5 no solamente es un aborrecimiento hacia el pecado, como nos han enseñado. Dios aborrece al pecado, pero no al pecador, no. Salmo 5:5 dice que aborrece a los que hacen, refiriéndose a la persona, a los que hacen iniquidad. Y en cambio dice Hebreos capítulo 12, versículo 6, Hebreos capítulo 12, versículo 6, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A quién ama? Al que recibe por hijo. Entonces, ¿qué quiere decir Juan 3:16? Dios ama al mundo como se predica y como a veces se evangeliza. Lean conmigo otra vez Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo primero que vemos en este pasaje es el objeto de su amor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó? Dice, al mundo. Muchos dicen que el amor de Dios es tan grande porque amó a todos los que han vivido, viven y vivirán. Cálculos recientes dicen que ha existido hasta el día de hoy aproximadamente 70 millones de seres humanos. Desde el comienzo de Adán y Eva hasta nuestra época, los cálculos dicen que son como 70 millones de personas. El amor es tan grande que amó a esos 70 millones de personas. Pero primero hay que decir que Dios es infinito y obviamente Él no tiene límites en sus capacidades, en sus atributos. Para Dios no hay nada difícil. Así como Dios pudiera amar a toda la humanidad, también Dios pudiera amar si en cada estrella hubiera seres humanos. Dios pudiera amar a todos los seres humanos de cada estrella, de cada galaxia, porque el amor de Dios no tiene límites. Pero primero hay que decir que Dios es un Dios infinito, que no se limita en sus capacidades. Obviamente para Dios no representa ningún esfuerzo, porque no podemos limitar a Dios. Así que no podemos medir la grandeza del amor de Dios tomando como punto de referencia la cantidad de gente que puede amar. Y si mundo se refiere a toda la gente que ha vivido, vive y vivirá, entonces hay un problema en ese amor, si así lo queremos entender, o como siempre lo hemos escuchado.
Evidentemente, este es el problema, evidentemente no toda la gente del mundo se salva. No todo el mundo cree en Cristo. No todo el mundo irá al cielo. Amén. Si hay algo que estamos seguros, que la creencia ortodoxa, el credo común de toda la iglesia, en toda su historia, la mayoría dicen que no todos se van a salvar. Por eso digo que hay un problema, porque si interpretamos Juan 3:16, que Dios amó al mundo, bueno, en primer lugar hay que entender que toda esa humanidad, la mayoría no se va a salvar. La mayoría está perdida. Ahora vean qué es lo que dice más adelante. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, ¿qué? No se pierda. Entonces, dice más adelante, versículo 17, para entender esto, más adelante, dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Repito, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, no solamente hace posible la salvación, o no es un tal vez, o remotamente, sino está diciendo, Él vino a salvar. No está diciendo, tal vez salven, o remotamente pudiera salvar, a ver qué Dios puede hacer por la humanidad para poderlo salvar. No, está diciendo que Él vino, está dando por hecho, Él vino a salvar a la humanidad. Entonces, no solamente hace posible la salvación, sino que la garantiza. Pero el problema de esta interpretación de la humanidad es que dice la Biblia que no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Dice Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos 3:11 dice, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Si la salvación Dios la dejara en manos de la humanidad, de acuerdo a lo que estamos leyendo en Romanos 3:11, nadie sería salvo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Absolutamente. Y cuando dice no hay nadie, está diciendo ni uno solo. La salvación no está en manos de la humanidad. Siempre ha estado en manos de Dios. Por eso la Biblia enseña que la salvación es de Dios. ¿Qué significa entonces que Dios amó al mundo? Entonces, no es que el mundo en sí, que Dios requiere un amor tan grande para abarcarlo todo, sino que el mundo es tan malo que hace falta un amor muy grandioso para amarlo en su totalidad. Ese Dios ama a este mundo de pecado a pesar de todo. Cuando Juan 3:16 habla de que Dios amó al mundo, está hablando pese a su maldad, pese a su pecado, pese a que lo aborrecen. Y aun cuando envió a su Hijo, le crucificaron, pese a toda esa maldad, Dios decide amarlos. Otro aspecto que nos enseña Juan 3:16 es que nos habla de la extensión del amor de Dios.
Nos habla de esa extensión de su amor. ¿Escucharon bien lo que leímos Juan 3:16? Dice, para que todo aquel, esta frase, para que todo aquel, es sin restricción, sin importar su condición social, sin importar su condición económica, sin importar su grado de pecaminosidad. El amor de Dios es un amor que no discrimina. Es para todo aquel. El amor de Dios rompe barreras, el amor de Dios rompe con cualquier prejuicio. Entonces la invitación es clara, para todo aquel, rico, pobre, letrado, iletrado, de cualquier nacionalidad, para todo aquel. Entonces todo aquel que venga será recibido sin importar lo que haya hecho. También Juan 3:16 nos enseña la exclusividad del amor de Dios. Volvemos a leer Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el llamado del Evangelio, como vimos aquí, para que todo aquel, es universal, pero al mismo tiempo es exclusivo. Nadie puede disfrutar del amor redentor de Dios a menos, como dice aquí Juan 3:16, que crea en el Hijo. No existe otra condición. En la Biblia no existe otra condición en Juan 3:16. Pero sin esa condición, nadie puede ser salvo. Entonces, lo que Dios espera del pecador no es que solamente tenga fe, para que todo aquel que en Él crea, no solamente es que tenga fe, porque mucha gente dice que tiene fe. Muchos inclusive se sienten muy espirituales porque dicen tener una fe muy grande o una fe muy poderosa. Pero el asunto de Juan 3:16 no es si tienes fe, sino en dónde descansa tu fe. Lo importante es el objeto de nuestra fe. Entonces el pasaje no dice que solamente debemos de tener fe. La fe es inútil si no descansa en el objeto correcto. Tú puedes decir que tienes mucha fe, tú puedes decir que tienes demasiada fe, pero si no descansa en el objeto correcto, de nada te sirve tu mucha fe. Entonces el pasaje es muy claro, para que todo aquel que en Él cree. Pero si no crees, no estás bajo el amor de Dios. La invitación es para todo aquel, sin distinción. Pero su amor es exclusivo. ¿Para quién? Para el que cree. Porque si no crees, vuelvo a repetir, no estás bajo el amor de Dios. El único camino para llegar al cielo es por medio de Jesucristo. No es tu religión más Cristo. No es tu fe más Cristo. No es tu conocimiento más Cristo. Es únicamente a través de Cristo. Cristo no es una alternativa, no es uno de los caminos, es el único camino para llegar al Padre. Por eso digo que muchos pudieran creer en ese Cristo, pero no en el Cristo que enseña la Biblia. Por eso es muy importante el tipo de fe, en quién descansa y creer lo que la Biblia enseña de ese Cristo. Porque si no crees en ese Cristo como lo presentan las Escrituras, entonces tú no crees en Él. Estás engañado.
¿Y cuál es el resultado de ese amor de Dios? De acuerdo a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Al final del pasaje, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí presenta Juan 3:16 dos opciones para toda la raza humana: salvación o perdición. Por eso, si tú estás aquí esta mañana, si tú me estás escuchando, tú debes saber que estás en uno de estos dos grupos, no hay más. O estás perdido o tienes salvación. Dice más adelante en el versículo 18, Juan 3:18, el que en él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, la línea que separa tu destino entre uno y otro, entre salvación y perdición, solamente es Jesucristo. Eso es lo que separa entre alguien que tendrá perdición o irá a la gloria con Dios. La vida eterna para los hijos de Dios no está en función del tiempo, sino de esa relación que nosotros tendremos con Jesucristo. Dice Juan 17:3, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Dice, que te conozcan a ti. Nuestra relación con Jesucristo. ¿Por qué dudamos a veces de la gente que dice cristiana que no tiene salvación? Cuando no tiene relación con Jesucristo. Cuando en su vida no vemos ese corazón para buscarle, para tener intimidad. Cuando eres una persona que no buscas a Dios en oración. La vida eterna hay que entenderla no en función del tiempo, no de la eternidad, que estaremos viviendo eternamente, sino que estaremos con Él. Para entender un poquito más este concepto que estoy diciendo, dice Juan 1:4. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La única manera de que tu vida tenga sentido, de que tú tengas vida en tu vida, es tener a Jesús, porque Jesús representa la vida de la luz de los hombres. Por eso digo esta mañana, ir al cielo, si tú y yo vamos a ir al cielo, lo único que tiene sentido de ir a ese cielo es porque Jesús va a estar ahí. Si Jesucristo no estuviera en el cielo no sería lo que muchos creen. No tendría sentido la eternidad si Dios no va a estar con nosotros. Pero el cielo solamente tiene sentido porque tendremos relación con nuestro Padre, con Jesucristo. Y Jesucristo representa la vida. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Por eso te digo esta mañana, ¿cuál es tu respuesta a ese amor de Dios? ¿Vas a despreciar el regalo de Dios en tu propio perjuicio? ¿O vendrás humillado en arrepentimiento a Él, entendiendo que no estás bajo el amor de Dios? Mi hermano, mi amigo, aprendamos de Juan 3:16. Si tú estás en vida, si todavía tú sigues respirando, es por el amor benevolente de Dios. No significa que eres hijo de Dios. Pero si tú sabes que sigues atrapado en tu pecado, que en realidad no estás apasionado por las cosas de Dis,
y que cuando pecas no procedes al arrepentimiento, que te encanta pecar. Esta mañana tienes que entender cuando salgas de esta iglesia que no tienes el amor complaciente de Dios. Dios no se agrada de lo que estás haciendo. Dios no te aplaude. De hecho, como hemos aprendido, estás bajo la ira de Dios. Y si tú continúas en tu incredulidad y no te acercas a Dios, Juan 3:16 y versículo 17 dice, ya has sido condenado. El decreto ya ha sido establecido. No serás condenado. Has sido condenado porque así está tu situación legal delante de Dios. Pero si esta mañana tú entiendes que has vivido tu vida para ti mismo y no la has vivido para Dios, no estás bajo el amor complaciente de Dios, la única manera de ser de esa familia de Dios es arrepintiéndote de tus pecados, viniendo a Él humillado y arrepentido, para que entonces tengas ese amor que solamente pertenece a los hijos. Por eso dije al principio, cuando decimos a la gente que Dios los ama, no es completo ese mensaje. Trae confusión. Y mucha gente tal vez se confía, porque Dios es tan grande, su amor es tan grande que pues no importa lo que hagamos, Dios nos va a perdonar. Si no procedemos al arrepentimiento, estás bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios. Oremos esta mañana. Padre, quiero darte gracias. No negamos esa bondad que tienes a la humanidad. Claro que podemos llamar amor al mundo, sí. Pero hay que entender, Señor, lo que la Biblia enseña. Cuando muestras tu bondad, cuando muestras esa misericordia a los seres humanos pese a sus pecados, pese a que te aborrecen, Señor. El mensaje solamente es completo cuando les decimos que si siguen en su maldad, están bajo la ira de Dios. Están bajo el juicio de Dios. Y que obviamente no tienen ese amor como Dios ama a sus hijos. Ese amor que se agrade, ese amor complaciente, Padre. Y que lo demuestras a través de la disciplina, Señor. Tú disciplinas a tus hijos, Señor, porque ellos son el objeto de tu amor, Padre. Pero no con el pecador, no con el mundo. De hecho, Señor, vemos esa misericordia derramada en la humanidad, mas sin embargo, Señor, la gente sigue aborreciéndote. La gente sigue cerrando sus oídos, cerrando su corazón. Y aún así, Señor, muestras ese amor benevolente, Señor, para con la gente, dándoles vida, dándoles un día más para arrepentimiento, Señor. Y oramos para que esa misericordia, Señor, no sea desperdiciada, Señor, y no sea demasiado tarde. Toca esos corazones, Padre, que necesitan venir a tus pies. Toca a aquella persona, Señor, que ha vivido confiado, Señor, pero que en realidad está engañado, Señor. Ten compasión y misericordia de esas personas, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.